nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro programa La Entrevista de la Semana, que la compartimos por radio y televisión online para todos nuestros radio y TV escuchas. Hoy nos encontramos como todas las semanas con un invitado muy especial. En esta oportunidad vamos a conocer un poquito más al capellán nacional de Carabineros, el obispo Eric Matus. Hola Eric, Dios te bendiga. Hola Daniel, un placer. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Es interesante poder hacerte algunas preguntitas al respecto. Ah, ya la temática de nuestra entrevista siempre ha sido un tanto más amena, conocer la persona del entrevistado. Y hoy quiero hacerte la siguiente pregunta. Eric, ¿cómo llegaste a los caminos del Señor? ¿Cómo te hiciste cristiano? Cuéntanos un poquito sobre eso. La verdad es que pienso que la única posibilidad era que Cristo me convirtiera, no había otra. Hace ya 30 años atrás aproximadamente, eh, tengo 54 años, mi madre es de línea cristiana evangélica del sur, en Talca, y yo cuando niño iba a la iglesia evangélica, pero principalmente solamente en el tiempo de vacaciones. Siempre fui muy respetuoso y de poder escucharlos cuando predicaban los hermanos en la calle, ¿cierto? El mensaje, pero ustedes saben que uno no tiene mucho conocimiento cuando, primero, te quiero decir que no estaba dentro de los caminos del Señor, yo participaba nada más como niño, pero también tenía mi situación ahí con las manifestaciones y todo aquello, y también uno como niño tiene como cierto recelo, temor de aquellas cosas, porque no se entienden. Pero siempre mi mamá, como ella había nacido en el Evangelio, siempre me decía que fuéramos a la iglesia, que pudiéramos nosotros compartir. Yo siempre le dije, mamá, sí, mira, voy a hacerme el tiempo. Yo ya estaba era funcionario carabinero, yo antes había sido jugador de fútbol acá en Viña del Mar por Everton, y tuve una lesión y posteriormente a eso entré a la institución porque tengo el título de contador y entré dentro de la especialidad de secretaría. Entonces, entré a la institución y ya estando en la institución, ya habiendo algunos años, conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos el primer hijo que es Fabián, que también hoy día es el oficial de carabinero, y sabes que eh, como esta complementación no es fácil, siendo jóvenes, ya con un hijo las cosas se estaban complicando, eh, ya estábamos incluso en el tiempo de la separación, no habían, y era como quizás, Daniel, le pasa quizás a muchos matrimonios en el cual tú vives una vida distinta tanto fuera como dentro de la casa, ¿cierto? Porque afuera uno quiere demostrar un poco de apariencia hacia los demás para que nos vean que son un matrimonio feliz, joven, pero feliz, pero no era la realidad. La realidad nuestra estaba dentro del hogar y en el hogar realmente era un tiempo muy complejo, muy difícil. Y a raíz de eso, como tú sabes, pues el Señor siempre nos busca y lamentablemente no escuchamos. Y cuando estábamos pololeando con mi señora, siempre leíamos el Nuevo Testamento. Pero hasta que no venga el Espíritu Santo, no, hay muchas cosas que uno no desconoce, lo ve lindo, es lindo acercarse a Dios, pero no había una revelación de parte del Señor. Hasta que nos invitaron a una iglesia. Y yo creo que la gente, los hijos del Señor se dan cuenta cuando hay dificultades, problemas. Entonces, íbamos a la familia muy cercana a nosotros, que querían mucho a nuestro hijo, y sabes que ellos fueron el pilar fundamental para poder nosotros conocer al Señor. Nos invitaron a una actividad de jóvenes. Yo ya era funcionario carabinero, ya estaba dentro de una institución tan especial como la nuestra, ¿cierto? Con ciertas normas. Y sabes que cuando yo llego a la iglesia, el primer día que nos invitaron era una actividad de jóvenes, y era casi la gran mayoría eran matrimonios jóvenes, y cuando yo entro, me doy cuenta que la gran mayoría de los jóvenes que estaban ahí era gente que yo conocía, pero nunca me habían hablado de Dios. Entonces yo me cuestioné eso, porque jugábamos a la pelota, hacíamos actividades, ¿cierto? Y nunca me habían hablado del Señor, entonces los vi, me pareció muy lindo. Si hay cosas que a mí
me sorprendieron que mucha gente me parece que también le sucede, es el hecho de que cómo te reciben. Entonces, si hubo en un momento yo conversé con el Señor y le dije, Señor, si esto es real, esto va a permanecer. Si este recibimiento que me hacen a mí es real, porque tú sabes que en medio de la sociedad en la cual estamos, más siendo carabinero, uno va conociendo muchos aspectos de la vida social, de cómo es el ser humano, cómo son las iglesias, cómo son los líderes. Entonces, sabes que me llamó tanto la atención que continué yendo y normalmente las reuniones nuestras eran casi día domingo. Yo no era parte de la iglesia, solamente fui ese día y hubo un llamamiento. Y yo vi ahí ya algo que me llamó la atención, vi algo en la palabra del Señor, vi que de alguna forma el Señor desnudó mi vida, me desnudó. Y sabes que mi señora se aferró, se tomó del Señor, pero yo tenía otro Dios, Daniel. Mi Dios era el fútbol. O sea, entender de que yo tenía que dejar el fútbol para ir a la iglesia. No, pues no había lugar, no había dónde tomar una decisión. Si yo era feliz con lo que hacía, me gustaba, pero dejaba mucho tiempo a mi familia. Y todo eso de alguna forma fue socavando la relación, la familia, porque tú sabes que hoy día lo entiendo, que esto es de a dos, no puede ser solamente la esposa, ¿no? Y, y, y sabes que, y empezó como a gustarme, ¿sabes por qué? Porque mi señora cambió. O sea, un vuelco tremendo, una actitud siempre positiva, y siempre ella me decía: "Eri, si esto es tan lindo, acompáñame". Y yo: "No quiero, no quiero tener mayor compromiso". Pero fui viendo cambios. Mira, en una oportunidad, los jóvenes de la iglesia, que eran, como te digo, la gran mayoría casados, se pusieron de acuerdo para pintar el templo. Era un templo muy humilde, muy humilde. Y estaba abarrotado de gente que iba a adorar al Señor, cosas muy lindas. Pero había que pintarlo, había que hacerle una mantención ahí. Si había algo en la vida que me ha llamado y que yo siempre tengo presente, que si el día en que me comprometo con algo, tengo que cumplirlo. Y ese día me invitaron a pintar el templo. ¿Y sabes cuál era mi cuestionamiento, Daniel? Yo decía, pero ¿cómo voy a ir a pintar el templo si los evangélicos son tan aburridos? Esa era mi opinión, esa es mi apreciación. Entonces, cuando llegamos al templo, claro, la gran mayoría yo los conocía, todo, y empezamos a pintar, todo, y empiezo a ver que los hermanos empiezan a pegar brochazos entre ellos. Y yo dije, qué raro esto, ¿qué sucede acá? Pero conmigo nada, te digo, pero yo los veía muy cercanos entre ellos. Y en un momento dijeron, paremos todo. Ya, ahora es el momento de tomar un tecito, pero también contar chistes. Entiéndeme que yo venía del mundo. Entonces, cuando empiezan a contar los chistes, ya era totalmente distinto. Dije, pero ¿cómo no dicen grosería? Muy buenos los chistes, gente alegre, contenta. Me cambió la visión, cambié la estructura de mi vida, y eso fue motivación para poder ir eh, viendo mi vida, viendo mi corazón. ¿Qué es lo que es realmente la felicidad? ¿Qué es realmente poder hacer las cosas bien, con respeto? Hasta que en una oportunidad, eh, dentro de estas mismas invitaciones que me hacía mi señora y que yo encontraba, encontraba eso que yo no encontraba afuera. Tú sabes que los carabineros normalmente estamos para poder asistir, pero recibir no se entiende, cuesta mucho. Que alguien venga a decirte que necesita alguna ayuda, ¿no? Eso era casi imposible, es imposible. Aunque yo hoy día lo veo más desde el mundo evangélico hacia nuestros carabineros que le ofrecen ayuda por todo lo que han estado viviendo. Pero en ese instante, esto que te digo casi 30 años atrás, lo encontraba que era maravilloso. Y sabes que en una reunión me recuerdo que yo estaba mirando al púlpito, no había mucha gente, no había llegado mucha gente, pero estoy mirando al púlpito y siento esa voz audible. Algunos me dirán, es que yo nunca, me lo han dicho, es que yo nunca la he sentido. Yo la verdad que nunca la había sentido, nunca había escuchado que alguien me hablara al oído y que yo mirara para los lados y que no encontrara a nadie. ¿Y sabe lo que me dice Dios? Me dice, hoy es el día. Hoy es el día en que tú tienes que tomar una decisión. Si quieres lo que el mundo te ofrece o lo que te ofrezco yo. Y tú tienes que entender en unas instituciones como las nuestras, los prejuicios son tremendos. Yo trabajaba en el ámbito de finanzas de la institución, trabajaba muy cerca a los mandos, entonces eso también está ese distanciamiento, está esa situación
de tomar una decisión tan importante en la vida espiritual, iba a ser de burla, eso yo estaba, pero totalmente claro, la burla, pero también encontré que habían cosas que yo tenía que tomar decisiones y era muchas veces incluso esto iba en contra también de algunas situaciones de familia. Eh, y sabes que ese día fue el día más importante de mi vida. Yo ese día le dije al Señor, le dije, Señor, hoy te entrego mi corazón a lo que tú quieras conmigo. No, no tengo otra opción. Entonces, porque yo comparaba lo que yo vivía afuera y lo que se vivía dentro de la iglesia, pero esta iglesia que era extensiva hacia la casa, hacia el hogar, que lo había visto a través del testimonio de mi esposa, que yo habían cosas que no entendía, que ayunara a ella, que orara, que conversara con Dios. Y cuando yo veía que en todos aquellos actos estaba yo presente, porque ella quería que yo me convirtiera, si ese era su anhelo. Y pasó poco tiempo y sabes que el Señor me hizo me enfrentó a mi realidad y gracias a Dios que creo, por supuesto, tomé la mejor decisión de recibir a Cristo en mi vida y seguirlo. Y de ahí, en ese mismo instante, yo empecé a estudiar. Me fui a un instituto bíblico, ¿cierto?, de las asambleas de Dios y empecé a buscar del Señor. Y ahí Dios empezó a hablar a mi vida, a prepararme. Y los primeros días, me recuerdo yo que había también un hermano carabinero que yo después lo llevé también a la iglesia y siempre conversábamos estos temas dentro de la confianza. ¿Y qué piensas tú hacer en la iglesia? Le dije, no, no sé, yo me gusta, pasa por el tema del liderazgo, Daniel, pasa por el tema del liderazgo. Yo creo que hay cosas que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Para ser líder, pero ser buenos líderes y ser un ejemplo de vida para los demás también. Y yo me recuerdo que le comenté, le dije, "Sara, me gustaría ser pastor, pero era el deseo de mi corazón. Entonces, yo creo que por ahí va. Entonces, que lo único que me quedaba era estudiar, capacitarme, estudiar, orar, buscar del Señor. Y en una oportunidad, yo a los 3 meses ya de convertido, que incluso me bauticé, eh, a los 3 meses yo tuve la primera predicación en la iglesia. Eso es lo que hacía, que la iglesia te empezaba a preparar, te empezaba a dar herramientas para poder servir al Señor. Tuve mi primera predicación, todavía me acuerdo el texto, todo, pero de ahí yo empecé a buscar tanto a Dios que yo me iba todos los fines de semana, me iba a un cerro de Viña del Mar, y donde yo ahí me iba a orar, a buscar al Señor, a leer la Escritura, y pasó como 2 o 3 meses y me encuentro con que estoy sentado en una roca, mirando, por decir, Reñaca, mirando Concón, Valparaíso, Viña, Quilpué, y yo me sentaba en esa roca y yo podía contemplar todo eso, toda esa planicie de las ciudades de acá, de todo lo que es el entorno de Viña del Mar. Y sabes que en un momento, me acuerdo yo que uno de esos días yo estaba orando al Señor y termino de orar con la Biblia en mi mano y me veo rodeado de ovejas, pero no eran un tema de una visión, no, no, estaban las ovejas ahí. Y sabes que yo buscaba al pastor y no lo encontraba. Y viene así como algo a mi corazón y el Señor me dice, y como que no escuché voz, pero fue algo que impactó mi corazón y que el Señor me llamaba para que yo me preparara para el ministerio pastoral. Y yo buscaba al pastor, no lo encontré. Mira, todas las ovejas eran blancas, pero al costado derecho mío había una oveja negra, de color negro. Y todo lo que yo estaba viendo, todo lo que yo estaba viviendo en ese momento, lo encontré algo realmente maravilloso. Porque, pero siempre me inquietó esa oveja negra. Yo a la única persona que se lo comenté después que yo bajé fue a mi esposa. Pasaron aproximadamente unos 5, 6 años, que yo siempre lo guardé, eso, pero siempre estaba la inquietud, Señor, pero ¿por qué hay una oveja negra? ¿Por qué tiene que haber si estaba tan lindo el rebaño, Señor? Si todas eran blancas, porque siempre se hablaba de la oveja negra, que era aquella que era disidente, que te complicaba la historia. Y sabes que hasta que recibí la respuesta del Señor. Y un día, orando a Dios, y el Señor me dice, a esa oveja negra también la tienes que amar. Y sabes que eso me conmovió, porque creo que quizás, ¿por qué no decirlo? También fui en un momento aquella oveja negra y que el Señor no me abandonó. Así que agradezco Qué este tiempo. lindo, qué lindo. Eric, tu anhelo de entrar al ministerio pastoral que se dio a los 3 meses de haberte convertido,
más esta experiencia de encontrarte en medio de la oveja y específicamente la oveja negra. ¿Cuál es el paso? ¿Cómo definitivamente se abrió el camino para que tú hoy día seas pastor? Y no solamente pastor, eres obispo. Sí, sí, lo que sucedió ahí que nosotros continuamos nuestra congregación, donde yo nací espiritualmente, de donde empecé a recibir los primeros pasos. Y nuestro pastor, después de, mira, yo al año de convertido, te comenté que a los 3 meses yo empecé mi primera predicación. Al año de convertido, yo era diácono de la iglesia. Entonces, yo vi un crecimiento, y con mucha humildad lo digo, vi un crecimiento en mi vida, y para mí, mis hermanos que predicaban, yo los veía a otro nivel. Yo decía, nunca voy a poder llegar a cómo están ellos, pero mi anhelo era eso, servir al Señor, servir a Dios y servir también a la congregación. Al año siguiente yo ya era diácono de la iglesia, pasaron como 5 años y el pastor presenta su renuncia. Eh, la verdad que quedamos conmovidos, fue un momento muy angustioso, porque él fue siempre mi primer pastor. Entonces, como familia éramos muy cercanos y habían situaciones realmente que estaban sucediendo dentro de la congregación que no estaban de acuerdo un poco a la escritura. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar, Dios te empieza también a ilustrar, a abrir tu mente, también tu corazón y a poder discernir las cosas que son realmente del Señor. Yo creo que pasó eso un poquito cuando hay desconocimiento, cuando no hay una preparación. No solamente todo es espíritu, tiene que tener esta complementación, el espíritu con la palabra, para que pueda cumplir cierto el propósito de Dios de nuestras vidas. Eh, y en una oportunidad él renunció a la iglesia y yo me recuerdo que yo me levanté y lo fui a buscar. Y yo le dije, pastor, nosotros somos sus ovejas, ¿cómo va a dejar a sus ovejas abandonadas? La Biblia a lo mejor nos ilustra, ¿cierto? Que después puede venir, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Usted va a tener que responder por nosotros. Mira, recapacitó. No, no porque lo hice yo, porque yo a él lo amaba. Falleció lamentablemente ya años atrás. Y con ese amor yo decía, pero porque él era mi ejemplo. Y tú sabes que a veces uno repite conductas. Y yo miraba también por mi ministerio el día de mañana. Entonces yo quise ayudarlo, lo quise ahí, y él me dijo que sí, que él recapacitaba y que volvía junto con su señora, con su familia, volvía a la iglesia, mucha feliz, pero se seguían sucediendo algunas situaciones. La cosa es que un día ya tomó la decisión él de retirarse de la congregación, y ahí yo le dije, Señor, yo no puedo hacer nada más, Señor, esto ya está en tus manos, tenga misericordia de él. Y de ahí los diáconos de la iglesia tomaron la administración, por decirlo así. Entonces, como yo ya llevaba años, ya casi 5 años de ser diácono de la congregación, y yo como presidía las reuniones, tanto administrativas como también los cultos y todo ello. Entonces pasaron muchos años y siempre los hermanos estaban, no, ya tenemos que nombrar al pastor, al pastor. Yo le decía, no, tenemos que seguir orando, intercediendo y que Dios empiece a mostrarnos realmente quién es el pastor de la iglesia, porque que no podemos volver a cometer lo mismo. No puede ser que el pastor que venga nos deje otra vez votados, porque cuando tú pasas por una experiencia tan dura, Daniel, para nosotros era un llanterío. Nosotros nos juntábamos en las casas, en la iglesia, puro llorar, porque no podíamos entender que esto nos sucediera. La cosa es que hasta que un día pasaron los hermanos, yo siempre trataba de evadir el tema, porque habían hermanos que ya me decían, no, si usted tiene que ser el pastor, y no, yo trataba de evadir la situación, hasta que una anciana se levantó en la iglesia. Y ella dijo, a ver, yo creo que aquí hay varios testimonios que dan cuenta de que quién debe ser el pastor de la iglesia, pero es probable que Dios a él nunca le ha dicho nada. Claro, entonces, porque a veces te pueden dar testimonio mucha gente, pero aquí lo que necesitamos es que la persona, ¿cierto? Uno pudiera haber tenido esta. Y les comenté esto que yo te acabo de decir y señalar, de ese momento que yo estaba en el cerro y de lo que Dios había hablado a mi corazón. Y yo estaba estudiando, yo había terminado la Asamblea de Dios, yo me fui a estudiar a la Universidad Playancha también, y posteriormente a la Bolivariana, y ahí terminé también unos cursos relacionados con la parte teológica. Pero yo terminé en la Universidad Católica de Valparaíso también, estudiando la licenciatura en estudios teológicos, bíblicos y diálogo ecuménico. Entonces, siempre traté de buscar, siempre tratando de buscar, de alimentarnos para poder también compartir con otros. Y en eso, Daniel, esta hermana se levantó
Y claro, y empezaron a haber testimonios que yo nunca había escuchado de hermanos que habían estado en otro lugar y que hablaban y daban mi nombre. Entonces, ahí yo les dije, miren, denme un tiempo, necesito hablar con mi esposa, mis hijos, los dos mayores estaban chicos, pero también lo hablé con ellos. ¿Qué pensaban ellos? Que si veían que era viable que nosotros pudiéramos tomar esta responsabilidad. Daniel, yo siempre supe que el Señor me había llamado al pastorado, pero no sabía dónde. Que yo quería ser a lo mejor pastor de la iglesia y que podía ser en cualquier otro lugar. Porque cuando Dios te llama al pastorado, yo creo que no te llama para una iglesia determinada. Te llama al ministerio, ¿cierto? De tantas ovejas, ¿cierto? Que pueden ser de distintos rebaños, pero que te van a buscar por una consejería, por algo. Entonces, eh, ah, y tú me tomé un tiempo. Y después ya a raíz del el directorio nacional de la iglesia ya tomó ya asuntos, nos entrevistaron todo y desde ahí ya comenzamos, ya llevamos hoy día 21 años en el ministerio como pastor y agradecido al Señor. Y posteriormente, claro, como tú bien dices, hoy día soy capellán nacional evangélico, pero eso se fue dando porque yo también dentro de la institución y con todos esos prejuicios que tenía, empezamos a evangelizar. Tú sabes que cuando uno conoce al Señor, uno quiere que todos conozcan de Cristo. Y los jefes me molestaban, mis colegas me molestaban, todo. Y en una oportunidad el prefecto, que es de grado coronel, va a mi oficina donde yo estoy trabajando y él mira la ampolleta. Y él me dice, aquí está la luz, bromeándome, molestándome. Y yo digo, mire mi coronel, le digo, esta luz que usted ve se va a apagar, pero la luz que puede tener usted en su corazón se llama Jesucristo. Chao, chao, me dice, y se arranca él y todo. Y la verdad que fue un momento muy lindo, pero a raíz de eso, nosotros incluso nos ganamos un lugar en la sala de conferencia de la prefectura de Viña del Mar y ahí hacíamos cultos. El Señor empezó a mostrar cosas y la gente empezó a llegar. Hubieron iglesias que también nos respaldaron, nos ayudaron y fue un movimiento realmente maravilloso. Los colegas de la oficina empezaron a conocer al Señor, empezó realmente y venían los funcionarios, las funcionarias también con problemas, dificultades y creamos el té de la amistad. Y era un momento en el cual nosotros tomábamos once, invitábamos a todos los funcionarios, a los oficiales de la prefectura y teníamos un momento ahí de compartir. Cantábamos un momento y después tomábamos once y compartíamos en forma breve del diario vivir, del diario vivir. Y ahí yo empecé a darme cuenta, Daniel, que había una necesidad en Carabineros. Estaba la Iglesia Evangélica de Carabineros, pero no era oficialmente reconocida. Entonces, en el año, tú sabes que la ley 19.638 nace en el 99, ¿cierto? Fue promulgada, pero costó tanto la implementación casi 10 años después. Entonces, la implementación de la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Entonces, trabajamos para eso. Yo estuve, gracias al Señor, también me permitió ser presidente de la Iglesia Evangélica de Carabineros. Yo debo llevar en estos momentos como 18 años de presidente de la Iglesia Evangélica de Carabineros, pero del año 2008 el 2007 se promulga el decreto 155, ¿cierto? Y el 2008 somos nombrados nosotros los capellanes nacionales al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando fallecía algún funcionario en la quinta región, Viña Valparaíso, fallecía un funcionario evangélico, me llamaban a mí. Me llamaban a mí para que yo realizara los servicios. Pero a veces esos carabineros estaban en otra iglesia. Entonces yo ahí coordinaba con los pastores y normalmente, como somos también muy protocolares, los pastores me decían, no, pastor, hágalo usted porque usted conoce la institución. Sí, pero yo le decía, pero ustedes son los pastores de la familia. Entonces, no, usted tiene que ser parte de esta ceremonia. Yo le otorgo que usted dé la predicación para que motive a la iglesia. Yo le ayudo a coordinar y todo. Entonces, siempre se fue generando eso y los mandos empezaron a conocer lo que la iglesia estaba haciendo a lo largo del país. Te reitero, no era una iglesia oficialmente reconocida. Y en ese tiempo los mandos nos daban la oportunidad de hacer cultos de acción de gracias o efectuar esta asistencia espiritual por solamente buena voluntad, porque no había nada reglamentado que permitiera efectuar esta asistencia espiritual. Así que, y de ahí nace un poco lo que es la capellanía. Qué bien, qué bien. Eric, mira, conociendo ya un poquito más profundamente tu historia, tu testimonio, viendo que cuánta agua ha pasado bajo el puente, como decimos nosotros, ¿no? Porque Sí, hoy día ven a Eric Matus, capellán nacional de Carabineros, ¿no es cierto? Pero no saben todo lo que uno ha tenido que luchar para poder estar en un ministerio ya estableciéndose. Mira,
Tú como capellán nacional de Carabineros, ¿cómo has visto en este último tiempo la situación que ha ido pasando como país? La verdad que algunos nos sorprendemos con tanta agresividad que ha tenido la sociedad chilena en estos días y pareciera que la ha enfrentado en contra de Carabineros. ¿Cómo tú ves esa situación? Sí, mira, y espero que se mantenga, el artículo primero de la Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y cuando tú ves el accionario, cuando hacemos la asistencia espiritual a nuestros carabineros y los visitamos, yo hago con ellos un estudio, si pudiéramos llamarle sociológico, breve, de cómo ellos ven la sociedad. Porque quien está diariamente con las personas, ¿cierto? Son ellos mismos, los carabineros. Entonces, en las unidades donde vamos, yo les planteo esto y se lo hago como un desafío, a que podamos ser reaccionarios a lo que está sucediendo y que tampoco actúen con la misma forma en que lo han tratado a ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, yo les pregunto, ¿dónde está el problema? Si ustedes ven una sociedad violenta, antivalórica, promiscua, que está apartada de Dios, ¿dónde está el problema? Siempre llegamos a la conclusión que el problema está en la familia. Cuando la familia está mal, son aquellas cosas que los jóvenes, ¿cierto? O los adultos también, lo reflejan en lo social. Cuando no hay falta de autoridad, hoy día las personas quieren tener no libertad, sino libertinaje en todas las áreas, o sea, que nadie les diga nada. Entonces, cuando tú le pones un freno a alguien, y la única institución, y agradezco al Señor por ello, porque la única institución que permitió mantener la democracia en este país fue Carabineros de Chile. No había nadie más, entendiendo que están las Fuerzas Armadas, todo, pero la labor primordial y más fuerte la tomó Carabineros, por supuesto, por mantener el orden y la seguridad. Pero ahí también hubo una complementación linda con la PDI. Y se tuvo que trabajar en conjunto. Entonces, cuando yo veo esta situación, esta reacción de la sociedad, por supuesto que hubieron motivos y estoy totalmente de acuerdo con aquellas cosas. La necesidad, el que nos mintieran tanto tiempo. Daniel, a nosotros siempre nos han dicho, no hay plata, porque nacía desde gobierno y de cualquier gobierno, siempre nos dijeron, no hay plata, no hay recurso para esto, no hay recurso para nada. A las instituciones de las Fuerzas Armadas incluso le rebajaron los presupuestos, en todas las cosas. Entonces, cuando tú hoy día ves todos estos bonos, cuando hoy día tú ves todos estos beneficios, y que me alegro porque hay gente que lo está pasando mal, que hay gente que está pasando hambre, que está enferma incluso y no tiene que comer. Entonces, le doy gracias a Dios, porque en medio de toda esta crisis, como la economía chilena también da números positivos. Yo agradezco a Dios por eso, Daniel. No me queda otra posibilidad de poder agradecer en medio de toda la crisis, poder agradecer, pero que esas sean también esos recursos, les lleguen a la gente que realmente lo necesita. Entonces, cuando tú ves eso, claro, tú crees que Dios va a bendecir una nación cuando tus gobernantes te mienten. Imposible. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y hoy día el Señor para muchos de ellos era el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando ves una sociedad que está tan convulsionada, cuando ves que hay jóvenes que tienen que pagar sus estudios y no tienen dinero, eh, cuando tú ves que la salud, que te atienden en una camilla y que se te muere el paciente, tu familia, es tremendo para la gente. Entonces, o sea que bueno, y no te digo, creo no cometer el error, como muchos han dicho, que esto lo mandó Dios, esta epidemia. No, yo creo que Dios la permitió para hacernos reaccionar, para volvernos, ¿cierto?, a Él principalmente, porque hoy día yo veo los resultados en mi familia, los veo en la iglesia, los veo, todos los resultados de eso, porque nos ha acercado más al Señor. Me da mucha pena y el lamento de todos aquellos que han perdido la vida y por todas las familias, a veces también gente a lo mejor dentro de los mismos ministerios, ¿cierto? Nuestros que también han partido a la presencia del Señor. Pero yo creo que, no quiero ahondar más en el tema, pero creo que en parte cuando las familias están bien constituidas, cuando no hay principios, cuando no hay valores, por supuesto, nacen aquellas ovejitas negras, Daniel, que hay que ir a rescatar, que hay que ir a conversarles. Si el único que puede cambiar el corazón de esos jóvenes es Jesús. Y a veces ellos actúan
por lo que le comentaron. Si hay cosas que ellos no vivieron, siempre sacan, hasta el día de hoy se saca el tema del 73, pero muchos de nosotros quizás ni vivimos esos momentos, pero fueron transmitidos el odio, la odiosidad, todas aquellas cosas fueron también transmitidas a la gente, a estos jóvenes que hoy día están en nuestra sociedad. Pero tenemos esperanza y creo que Jesús es la única esperanza para lo que estamos viviendo. Amén. Eric, ya estamos finalizando esta entrevista, pero sin embargo nos queda una última pregunta. Según los antecedentes que ha dado el gobierno hoy día, son más de 30.000 muertos por concepto de COVID. Y también hay un número interesante de carabineros que han ido falleciendo, ya sea por atentados terroristas, ya sea por estallido social, ya sea inclusive, por qué no decirlo, por el mismo COVID y todo aquello. Y toda la sociedad chilena nos damos cuenta de que se le ha quitado cada vez más autoridad a los funcionarios de carabineros. Y eso ha repercutido en que aquellos jóvenes que en algún momento veían una institución donde ellos pudiesen desarrollarse, hoy día se están restando a incorporarse a esta organización de carabineros. ¿Qué mensaje alentador le darías tú a aquellos jóvenes que todavía tienen en su corazón de incluirse en carabineros? ¿Qué es el mensaje que tú les darías a pesar de estos antecedentes que yo te he dado un poco frustrantes? Sin embargo, ¿cómo lo alentarías tú a que no pierdan la esperanza y se puedan involucrar en Carabineros de Chile? Daniel, el servir es un privilegio. No toda la gente tiene ese privilegio. Yo creo que una de las formas de poder servir, como bien lo dijo el Señor, que Él no había venido a ser servido, sino que a servir y dar su vida en rescate por toda la humanidad. Nuestros carabineros saben que hoy día es un privilegio servir. En medio de toda esta situación, es fácil tú servir cuando está todo tranquilo, súper fácil. Pero en medio de toda esta situación, en medio de toda esta convulsión, yo creo que una de las cosas, me voy a salir un poquito a lo mejor de la pregunta en sí, pero quiero volver. Pero mira, yo cuando visitaba a los carabineros y visitábamos las unidades, ellos me decían, lo que nos duele no son las piedras. Tú sabes que yo tengo hijos que son funcionarios oficiales de carabineros. Ellos me decían, no son las piedras, son las palabras que nos dicen, las maldiciones que recibimos. Entonces, porque ellos me decían, nosotros somos los mismos que a ellos los atendemos, que estamos día a día con la sociedad. Entonces, ¿cómo esta gente puede actuar así? No lo entendemos. Pero bueno, aquí entendemos también hoy día que hay un tema espiritual, aquí está la lucha entre la luz y las tinieblas, ¿cierto? En todo aquello. Pero yo quiero animar a los jóvenes, animarlos, porque realmente tener una policía como la que tenemos es un privilegio, que hay algunos elementos que se salen de la norma, que se salen del tema de la violencia, porque yo rechazo todo tipo de violencia, Daniel, de venga de donde venga. Creo que no es la forma. Entonces, algunos se han salido, pero han sido también, de alguna forma, apartados de la institución. Tenemos problemas en la Araucanía, serio, y los carabineros están cubriendo, protegiendo a las familias, están todos los días, día y noche. Hay cosas que no se salen en la noticia, pero todos los días hay atentados, todos los días. Entonces, cuando tú ves ese accionar, ese deseo de servir, de ir más allá, de poder, porque no hay carabinero que piense, ¿cierto?, en querer ir y salir a matar a alguien. No existe. Nunca han sido esas las instrucciones, ni en la reglamentación existe eso. Pero cuando tú ves que ellos están dispuestos a poder ir y rendir su vida si fuese necesario, me duele, Daniel, cuando hay que ir a despedirlos. Cuando a través del COVID, cuando están todos los días también diciéndole a la gente, por favor, cuídese. Cuando los jóvenes se siguen juntando, pero lo único que desean es poder servir a la comunidad para que podamos vivir en seguridad, en confianza, pero sin Dios es imposible, por eso eh, qué maravilloso es el Señor a través de la Escritura. Eh, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, lo que le decimos a nuestros cariños, salgan con Dios. El Señor tiene que ir con ustedes. No lo dejen en la casa, no lo dejen en una imagen, no lo dejen en una cruz. Sáquenlo de ahí, colóquenlo en su corazón. Así que, Daniel, creo que es el tiempo. Hay jóvenes, es verdad que ha bajado las postulaciones, estoy totalmente claro en eso, pero aún hay jóvenes que desean servir, aún hay jóvenes que querían. Yo hoy día ya es un tema no solamente por algo económico,
sino también hay un deseo, un anhelo de poder estar en esta institución, que realmente es un privilegio y la cual agradezco mucho al Señor. No solamente estar yo, sino también dos de mis hijos, que ellos están también dentro de la institución. Así que estamos todos involucrados, la verdad. Está mi esposa, estamos los niños, todos estamos involucrados y realmente ha sido una bendición de servir en nuestra institución y hoy día en esta área, ¿cierto?, tan especial como es la Capellanía Nacional, donde a lo largo del país tenemos 31 capellanes, donde hacen una labor realmente maravillosa, donde ha sido destacado y reconocido por el mando. No andamos buscando esas cosas, pero ellos mismos lo han demostrado, lo han dicho y quieren también seguir abriendo brechas, porque tú tienes que haberlo escuchado, no, aquí hay una persecución, no, pues van a perseguir a aquel que se está reuniendo, ¿cierto?, en un templo que tiene mayor cantidad de aforo permitido, aquellos que están con un ruido molesto. Claro, el carabinero tiene que actuar. Y muchos de esos carabineros que actúan son hermanos nuestros. Si nosotros tenemos casi 15.000 carabineros que son evangélicos dentro de nuestra institución. Pero la asistencia espiritual es transversal, porque cuando nosotros hablamos de principios y valores, son transversales para todos aquellos que están en nuestra institución. Ok. Eric, envíale un saludo a cada uno de los obispos, pastores, líderes, capellanes que van a estar escuchando esta entrevista por medio de radio y televisión online. ¿Cuál es el mensaje que les daría a ellos? Bueno, primero agradecer sus oraciones. Como yo te comentaba antes de comenzar la entrevista, muchas veces a lo mejor se han preguntado mucho qué es ser capellán. Nuestra labor es ardua, desde el nacimiento de un niño, de la presentación, desde llevarlos también al bautismo a los oficiales como personal, eh, eh, la presentación, como te digo, los sacramentos que tenemos dos, que es la cena del Señor, ¿cierto? Eh, hasta los matrimonios, todo aquello, todo eso, de alguna forma hemos traído la cultura evangélica a la institución. Y eso nace a través de la oración, ¿cierto? De los obispos, pastores que han trabajado para que esto sea realidad, la iglesia evangélica de Carabineros, que también me ha respaldado para que yo fuese también el capellán nacional institucional, nuestros propios mandos. Entonces, yo estoy muy, muy agradecido del mundo cristiano evangélico. Si hay cosas que nos falta, por supuesto, es la unidad, respetarnos, valorarnos, ayudarnos, que no entremos en competencia, quién tiene más o menos, sino que nos podamos mirar como hijos del Señor y que podamos sanar esta tierra, sanar el corazón de este país que tanto nos necesita. Así que un abrazo cariñoso para todos aquellos obispos, pastores, sus familias. Muchas gracias porque más de alguna vez han tenido que orar por nosotros y yo no puedo dejar de no agradecer, porque para mí es un privilegio que alguien se preocupe en su tiempo, teniendo tantas otras cosas a lo mejor que hacer, han orado por los capellanes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. También enviarle ahí un cariñoso saludo a la Comisión de Capellanes Internacionales. Daniel, muchas gracias por esta invitación. Me he emocionado en medio de esta entrevista. Han habido momentos lindos, ¿cierto? Que nos reímos, también momentos serios, pero toda la gloria es para Jesús. Toda la honra y la gloria sea siempre para Él. Y para ti un abrazo cariñoso. Amén. Queremos agradecer, Eric, la disposición que has tenido para ser parte de esta entrevista y nos encontramos la próxima semana con un nuevo entrevistado. No se olvide que este programa es auspiciado por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga, Eric. Bendiciones, gracias.